Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. El Evangelio de este domingo es largo, tiene 3 partes bien específicas. El encuentro de Jesús con un hombre que le hace una pregunta muy importante para el reino de Dios y para tener vida eterna. Jesús le da la respuesta. El hombre se siente abatido por esa respuesta y se va. Segunda parte, Jesús pronuncia un dictamen sobre el hecho, sobre el episodio. Comienza Jesús entonces a explicarle a los discípulos qué fue lo que pasó allí. Y hasta les dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Eso preocupa a todo el mundo. Si aquellos que tienen, de acuerdo a la mentalidad de ese tiempo, bendiciones de Dios, si para ellos es difícil, ¿qué será para el resto? Y viene la tercera parte. Los discípulos van a decir: y nosotros hemos dejado todo. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Y Jesús da una explicación a Pedro. Y en esa explicación es como que lo que faltó explicarle a la persona que vino a hablar con Jesús, pero que los discípulos que ya están siguiendo a Jesús deben conocer. Muy bien, pasemos entonces en lo que se pueda, versículo por versículo. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Esa primera parte de ese encuentro es fortuita. Jesús ha decidido que ya tiene que ir a Jerusalén. Él sabe lo que va a encontrar en Jerusalén: su pasión, un rechazo horrible, tanto que será juzgado, será humillado, será conducido al patíbulo, será conducido a la crucifixión cargando su propia cruz, pero después de toda una gran humillación. Pero muere y resucita. Todo eso, por supuesto, es un trago amargo, pero ese es el tiempo de Pascua. Muy bien, entonces Jesús tiene un objetivo claro porque ya va viendo que las cosas van para allá. Y Jesús no se esconde de los retos, y más que todo cuando el querer del Padre, la salvación de la creación está en juego, Él no va a esconder su rostro. Muy bien, pero entonces va a ser Pascua. Recuerde que Jesús murió en Pascua. Entonces, eso quiere decir que ya comienzan las peregrinaciones de muchas personas hacia Jerusalén. Este hombre puede ser uno de ellos.
y que en el camino, buscando cómo llegar a Jerusalén, puede que este hombre reconoció a Jesús, a quien había visto antes, su palabra le había conmovido, y entonces hoy decide al final de cuentas presentársele. Por eso, un encuentro fortuito. Dice el texto que entonces uno, no dice quién, no dice joven, no dice viejo, no dice nada. Uno entonces corrió a su encuentro. La actitud de correr, que no es normal para el pueblo de Israel, este hombre la tiene en una premura, por lo que él quisiera saber, que es la pregunta que le hace al Señor, que escuchamos ahorita. Se arrodilló ante él. Entonces corrió, se arrodilló, tenía premura, tiene adoración hacia Jesús, respeto profundo, y ahora viene otro verbo y le pregunta. Pero le empieza preguntando dándole un título, maestro bueno. Jesús responde como todo rabino, como un maestro. Normalmente si hay algo que pueda causar malentendido, el maestro, el rabino, responderá con una pregunta sobre lo que acaba de decir la persona, quien sea, y luego explicará por qué. Con eso lleva la conversación entonces de una pregunta a una situación. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Con esto muchos teólogos dicen, Jesús como que estuviese cuestionando a este hombre. ¿Sabes tú lo que estás preguntando? ¿Entiendes que cuando preguntas al maestro bueno, al didaskale agate en griego, que quiere decir maestro bueno, estás hablando de Dios? Es que tu relación conmigo es distinta de los demás. Eres consciente, pero por supuesto no lo está poniendo en preguntas, pero con la frase, ¿por qué me llamas bueno? Si tienes una intención, es que me conoces. Uno solo es bueno, es Dios. Y si tú sabes quién soy yo, entonces tendrás razón en cómo me has llamado. Continúa respondiendo entonces lo que él había preguntado. ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesucristo va a lo conocido, ya sabes los mandamientos. Y se lo cita, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El muchacho entonces, bien cándido, bien inocente, le dice, maestro, ya ahora solo maestro, ya no maestro bueno. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Muy interesante. Entonces, por una parte está diciendo, yo he dedicado mi vida a esto, ya lo conozco, ya he hecho todo esto y todavía nada. Todavía falta algo. La parte de Jesús en este momento cambia. Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Y esta parte es muy tierna, porque Jesús encuentra a una persona que tiene sed de Dios, pero que también los mandamientos no son suficientes. Que esta persona piensa, hay algo más. Tiene que haber algo más. Y yo quiero encontrarlo. Y este maestro puede decírmelo. Lastimosamente tengo que decir, yo conozco personas que saben que la Eucaristía es el regalo maravilloso de Jesús por nosotros, con su cuerpo y con su sangre. No como tú la quisieras ver. De nuevo, maestro bueno, ¿sabes tú de qué estás hablando? ¿Sabes tú que Jesús está en ese pan? ¿Que Jesús está en ese vino, que es cuerpo y sangre? Sí, ya me lo han dicho. Eso es como decir entonces, todo esto lo conozco desde que era joven. Entonces es un conocimiento, pero un conocimiento que no lo he profundizado, que falta todavía, falta algo. Y entonces, volviendo al ejemplo de personas que toman a la ligera ciertos de nuestros sacramentos o la relación con el Señor o un momento de oración profundo,
Pues entonces comienzan a agregar cosas, como si Dios y lo que Jesús dejó en la última cena no fuera suficiente. Y tenemos que decir, puede ser un problema, pero un problema de la fe personal. Ya lo hice desde que era joven. ¿Lo has profundizado? ¿Has meditado profundamente en esto? ¿Has aprendido? ¿Tienes tu fe que ha evolucionado de lo que aprendiste en el catecismo a lo que eres hoy? ¿O tienes todavía el conocimiento de catecismo cuando ya tienes 28, 30, 40, 50, 70 años? Puede que nosotros, por nuestra manera de percibir nuestros deberes con aquello que es el eterno, tenemos los títulos correctos, pero la experiencia limitada o tal vez faltante. Y entonces podemos echarle la culpa a la iglesia. Le podemos echar la culpa a los miembros del coro, de la predicación, los sacerdotes, y la lista puede ser interminable. Todos aquellos que hablan de religión o de Dios no tienen no sé cuánto. Pero el problema aquí no está en la estructura, que hay muchos problemas, lo conocemos, pero no es por parte de Dios el problema, sino por parte de nosotros. Cuando lo hemos hecho desde nuestra juventud, pero falta algo. La siguiente parte, entonces, es la parte hermosa donde Jesús, con amor, mira a este señor y le dice, una cosa te falta. Entonces, ¿que la ley de Dios no estaba completa? Sí estaba completa y es a lo que me refiero. El problema es cómo has confrontado la ley de Dios sin que te cause el menor empuje a moverte de tu situación. Cuando uno vive la religión, cuando uno vive la fe, cuando uno vive la experiencia de Dios de una manera superficial, puede sonar feo para muchos de nosotros, pero a veces lo hacemos porque nos dejamos mover en ciertos compromisos que tomamos, pero en unos más serios no nos dejamos tocar. La fe no llega tan profundo. En este caso, a este señor, la fe no le tocaba las finanzas. Él quería un Dios que le pudiera abrir las puertas de la vida eterna y quería seguir teniendo el sumar y restar lo que tenía en sus finanzas. Entonces el problema es que tiene un deseo y una sed grande de Dios, pero tiene el corazón todavía amarrado a las cosas que pueden no ser solamente dinero. Hay personas que por resentimiento no le permiten a Dios completar su obra en ellos, que porque están enojados por algo que pasó. Hay personas que tienen un vacío emocional y no permiten que Dios los sane para el siguiente paso. Así que viene ahora lo que le falta a este, digamos, futuro discípulo al cual Jesús quiere llamar. Fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, ¿cuánto tienes? Véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Esta parte le dolió muchísimo a este señor, pero esta parte es necesaria para él. Vuelvo a repetir, la religión que él tenía estaba en la religión verdadera, estaba con los mandamientos que le alumbran, iluminan el camino, pero no permitía que, de nuevo, que lo incomodaran. No permitía que esos mandamientos lo llevaran al siguiente paso. Estaba en el mismo lugar. Es muy lindo entonces tener a un Dios que me calma, que me mantiene en paz, que me perdona los pecados, que me da las reglas de comportamiento,
pero que yo me quedo paralizado, que no evoluciono ni para adelante ni para atrás, y digo que amo a Dios, pero en realidad quien ocupa mi vida es otra cosa, algo más. Y por eso Jesús, después de amarlo, entiende, este hombre tiene muchas posesiones, pero está viviendo en una pobreza espiritual tremenda y por eso es que continúa todavía buscando, porque no es capaz de entender que lo que tiene alrededor de él es un ancla, que lo tiene amarrado. Y de nuevo, es muy lindo tener entonces la espiritualidad, los mandamientos, pero tener también la finanza, suma más suma más suma, puedo tener el poder de todo aquello que yo quiero. Y lo que Jesús está diciendo no es que haya incompatibilidad entre los dos, pero a este punto lo que sí el Señor está diciendo con este Señor es, estas riquezas están que te pierden. Tú has estado buscando y no encuentras, pero porque ya no puedes ver, porque las riquezas te están obstruyendo la visión para más allá. Van a terminar por obstruirte la mirada hacia el mismo Dios. Y tu Dios cambiará entonces. Serán tus riquezas. Estás en grave peligro. Por eso, vende esto, entrégalo. ¿Me estás preguntando cómo tener vida eterna? Pues si vendes esto y se lo das a los pobres, tendrás entonces un tesoro en el cielo donde tú quieres la vida eterna. Pero la condición completa es entonces, deshazte de esto económico y luego ven y sígueme, los dos juntos, no uno solo. No es, está bien, me deshago de esto y listo, ya se fue. ¿Y se fue para dónde y dónde quedó tu corazón? ¿Quedó en una amargura eterna? ¿Te sentiste destruido por Dios? ¿Piensas que Dios quiere lo peor para ti? Por eso esta parte es, siguiendo a Jesús entenderás y cambiarás tu manera de entender a Dios. Parece difícil para este hombre y es difícil. Lo veremos en el siguiente versículo. Pero este versículo 21 nos está diciendo entonces que este hombre está valorando algo muchísimo y que es importante. Para vivir es muy importante, pero es en el seguimiento de Cristo, tomando una decisión clara de dejarlo todo como los 12, dejen las redes, vengan y síganme, que yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. Cualquier pescador hubiera dicho, ¿y cómo se come eso? ¿A quién se le vende eso de pescadores de hombres? Pero esos tipos que escucharon en ese momento ese llamado de Jesús entendieron, mis redes se van porque yo necesito esa nueva vida de sacar personas de la muerte a la vida, porque yo quiero que me saque a mí también. El valor del reino se vuelve más importante que nada. ¿De qué te sirve ganarte el mundo si pierdes la vida? ¿De qué te sirve tener muchos ceros si como padre puedes comenzar a estar fallando? Como madre puedes estar perdiendo la paz para todo el mundo. Como abuela, como abuelo, cuando los intereses, cuando la pornografía, cuando el alcohol, cuando XYZ se va por todos lados, comienza a tener más importancia que esa vida verdadera, eterna, que Dios puede darte y que la entenderíamos completamente cuando ponemos aparte algo y lo seguimos. Es en el seguimiento que podemos entender, esto es de lo que me hablabas y lo entiendo mientras avanzo contigo, no estacionado con el obstáculo. Cuando permanezco estacionado con el obstáculo, estoy paralizado. Jesús le está diciendo, una sola cosa te falta, muévete. Muévete en la dirección correcta. Muévete detrás de mí.
Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. La palabra que utiliza el texto, abatido, que lo han, que lo han batido y que le ha ganado, que ya cae rendido. Estas palabras fueron más duras que cualquier problema que él haya tenido en la vida. Estas palabras fueron duras, pero fueron dichas con amor, porque el Señor entendió lo que este hombre tenía. Y por eso es que este hombre se siente revelado delante de Dios. Y el respeto que le tenía al principio, ahora se transforma en una admiración completa. Tú me conoces perfectamente. Se marchó entristecido. Entristecido puede sonar como, oh, se dio por vencido. Este entristecido es bueno, porque este hombre se dio cuenta que hay algo que no está funcionando en su vida. Por primera vez tiene sentido esa búsqueda que él necesitaba por algo más que los mandamientos. Era Jesús. Y cuando se ve revelado por Jesús, entiende, yo lo necesito, lo quiero, pero en este momento las fuerzas me fallan. Él todavía tiene una decisión a tomar. El Señor le dijo, ve y vende lo que tienes. No sabemos si fue y lo vendió. No tenemos ninguna más información. Jesús no ha llamado a ningún otro discípulo después de los 12, pero a este le dijo, véndelo, entrégalo y sígueme. Es decir, a ti te conviene. Recuerden cómo le habló, Jesús a Zaqueo. Así le está hablando a este hombre. Le está diciendo, no todo el mundo puede curarse con la misma medicina, pero tú necesitas esta medicina urgentemente. Y entonces ahora sigue la parte donde Jesús da su veredicto, donde Jesús comparte con los discípulos su interpretación de esta realidad, que todo judío que la conoce sabe que Dios puede pedirle que lo ame con todas sus fuerzas, es decir, deja tu dinero o pon tu dinero al servicio de Dios, pero que este hombre no pudo. Y entonces va a decir, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, y entonces, ¿quién se podrá salvar? Y Jesús va a decir, para Dios no hay nada imposible. Y si ustedes han dejado algo y les ha dolido, Dios lo conoce. Dios ve lo que su corazón ha dejado. Tranquilos. Pero lo lindo en este texto es que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Está entonces el Señor criticando a todos los ricos, y todos ustedes que tienen millones en el banco están diciendo, Dios mío, se volvió Jesús en contra nuestra. No, por supuesto que no. Pero Jesús está diciendo, ¿es que por casualidad te sientes amenazado? ¿Por casualidad tienes el mal del joven rico? Mateo es el que habla del joven rico. Aquí solamente es el hombre que vino a hablar con Jesús. ¿Es que sientes que tienes el mismo mal en el cual no puedes amar a Dios con tus riquezas? Y por supuesto nadie te está pidiendo nada. Recuerda que el Señor le habló a este hombre por algo específico. Pero si te pica es que tal vez tienes infección y tienes que cuidarte para saber que entonces hay un balance en tu vida y que Dios no es un enemigo de lo que tú tienes en el banco o cómo lo utilizas, pero que tú también estás abierto y estás con una paz grande, sabiendo que todo lo tuyo es regalo de Dios y que en cualquier momento dado tú pudieses decir, Señor, es tuyo, soy tuyo, mi familia es tuya, todos somos regalos tuyos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Es difícil desprenderse? Por supuesto que no.
Pero es ahí donde Jesús dice, es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja. Y por eso les presento el ojo de una aguja. Es hermoso, mírelo, esto es en medio del muro de Jerusalén, existe el ojo de la aguja, que es por donde entran las personas cuando no llegan durante el día, sino durante la noche. Cuando los atacantes o asaltantes pueden estar merodeando, esperando a que alguna persona, algún mercader que llegaba tarde a la ciudad para poder asaltarlo o para poder hacer una incursión en la ciudad. Y entonces tienen el ojo de la aguja porque allí las personas, como ven en esta foto, la persona no puede entrar erguida, no puede entrar con valijas, no puede entrar con sí, las valijas, digamos, de armas, de dinero, de nada. Que me traigo todos como los egipcios que se morían y se llevaban todo a la tumba. Por el ojo de la aguja no entra nada. Y entonces Jesús está diciendo, pues mire, es que usted para el reino de Dios tiene que aprender a caminar ligero. Y entonces deja tus pecados, confiésate. Entonces ya pasaste por el ojo de la aguja. Y entonces también deja tus rencores. Ya estás pasando por el ojo de la aguja. ¿Cuáles son las cosas entonces que no te dejan pasar por el ojo de la aguja? Esa sería la pregunta para nosotros hoy. Y que entonces en este estudio bíblico pudiésemos decir, Señor, me quito todo, pongo todo y lo rindo a tus pies. Mis pecados, mis inseguridades, mis miedos, mis carencias cuando tuve de pequeño y que ahora no quiero perder ciertas seguridades por miedo a volver a las carencias, los miedos psicológicos, emocionales, espirituales, todo lo pongo en tus manos y me entrego a ti. Porque a final de cuentas, cuando te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso es que la petición de Jesús era, vende todo eso, entrégalo a los pobres. Es decir, dale un uso, pero un uso bueno, porque necesito algo de ti y es que te vengas tras de mí. No todos necesitan hacer un discipulado como este hombre, pero vuelvo a repetir, todos tenemos equipaje, valijas llenas de basura que necesitamos botar y entrar por el ojo de la aguja, de manera que entremos ligeros. El Señor nos permita entonces un cambio interno y que podamos entonces nosotros ponernos al lado de este Señor que tenía muchos bienes y que sea lo que nosotros acumulemos en nuestro corazón, que caminando juntos como hermanos y hermanas podamos ayudarnos los unos a los otros a pasar por este ojo de la aguja. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo